Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 26. Una armonía siniestra. Reiko Amabuki, tercera al mando de la pandilla callejera conocida como Doremi, demostró el primer evento del primer año del Festival Deportivo de la UA con una sonrisa maniática en la cara. Junto con un gran grupo de sus amigos, compañeros pandilleros y clientes, Violette disfrutó de todo el corazón del entretenimiento nacional mientras se relajaba a la sombra de un pabellón. El Overboss es. Comenzó Reiko, observando las repeticiones instantáneas del momento en que cierto verdamete vino por detrás y se robó el primer lugar en la carrera de obstáculos, absolutamente vagas. Mientras la televisión de pantalla ancha en la que todos se habían reunido pasaba al comercial, Reiko se tomó un momento para procesar lo que acababan de ver y recordar todo lo que les había sucedido a ella y a la pandilla recientemente. Cuando Saki volvió por primera vez de entre los muertos, nada menos que como un zombi súper rudo, ella y el resto de las chicas estaban extasiadas. Luego, el jefe restaurado le había presentado al tipo que la había traído de vuelta. No hace falta decir que la pandilla no quedó impresionada. Lo que habían visto era un frijol, un niño de mamá, un niño bueno, demasiado hombre para merecer comandar a su pandilla y mucho menos a su jefe no muerto. Aunque estaban agradecidas con la verdamete por devolverles a Saki, las chicas habían decidido impulsivamente en segundos que la adolescente pecosa no sería aceptada en sus filas. Y realmente, él era solo un niño. ¿Cuán inútilmente habría sido él en una tripulación de mujeres? Pero entonces Saki se encendió como un petardo y casi les revienta los tímpanos con su rugido de indignación. La rubia no tardó mucho en dejar increíblemente claro que no dependía de la pandilla decidir si la verdamete se unía o no. Eso ni siquiera había sido el punto de visitarlo en absoluto. Al final resultó que, el lindo niño de mamá, el frijol con buenos modales y una sonrisa amable, era un nigromante honesto con Dios. Y según Saki, su nuevo jefe no había necesitado un montón de perras vagas y sin valor a sus órdenes. Habiendo retomado fácilmente las riendas de Doremi, la rubia petarda había dado su ultimátum. Si alguien quisiera permanecer en la pandilla, si quisiera que su familia sobreviviera, entonces necesitaría esforzarse y trabajar. Había sido una decisión fácil de tomar para las chicas. Al final, la primera parte del trabajo en sí había sonado absurdamente fácil. Vigilando a la querida madre de su nuevo Overboss y manteniéndola a salvo, manteniendo una distancia para evitar sospechas infundadas. Sin embargo, las chicas de Doremi se sorprendieron rápidamente que Inko Midoriya atraía bastantes problemas por su cuenta sin siquiera intentarlo. Dos atracadores, un acosador sospechosamente bien vestido e incluso un monstruo rubio que llevaba una especie de máscara de peste de la vieja escuela. Cada uno tuvo que ser interceptado e intimidado con éxito para dejar en paz a su carga. Esos que las chicas podrían manejar. Pero esa mujer rubia cenicienta casi hizo que fallaran en su misión 5 veces en solo 2 días. Y luego la señora Midoriya había sido hospitalizada. Las chicas se lo habían tomado muy mal. A pesar de que no había tenido nada que ver con ellos, todavía sentían que habían fallado. Reiko Nere. La llamada repentina sacó a la líder interna de Doremi de sus pensamientos. Mirando por encima, la adolescente mayor pasó una mano por las franjas de neón azul y rojo en su cabello mientras observaba el rostro tenso de una hermana subordinada mientras se acercaba. El semblante tranquilo de la Violette no hizo nada para disipar el aire de peligro que crecía a su alrededor. Tenemos algunos problemas, anunció la chica más joven cuando finalmente estuvo a distancia para no tener que gritar. ¿Policía? Reiko preguntó, levantando una ceja. La simple acción hizo que el mensajero se estremeciera. No. Respondió la morena vacilante, solo unos imbéciles que exigen un descuento y no se irán cuando les decimos que no. Reiko frunció el ceño, cabreada al instante. ¿Quién diablos se creían estos bozos que eran? ¿No sabía dónde estaban los diablos?
Esta fue la playa de Dagobah. Y era de ellos. Había sido una sorpresa, pero en lugar de reprender a las chicas por su supuesto fracaso, el lunes siguiente al ingreso de la señora Midoriya en el hospital, su nuevo superjefe las reunidas y las sentó. En un discurso que fue demasiado lindo y conmovedor, el nigromante Esmeralda los afectados como capaz de ser su pandilla, y luego procedió a recompensarlos con un premio que los había dejado boquiabiertos. El parque municipal de la playa de Dagobah ya no era público. De alguna manera, el vertedero arenoso del depósito de chatarra se había convertido en su propiedad. Y se lo había concedido como territorio de Doremi. Las chicas estaban comprensiblemente estupefactas. Y para hacer la hazaña aún más ridículamente impresionante, todo el acto había sido legal, respaldado por una legitimación de la policía por los servicios prestados. Sin embargo, el verdadero truco tuvo que haber sido la revelación de que mientras las chicas mantuvieran la playa limpia y no cometieran ningún delito grave como asesinato, violación o tráfico de drogas, eran libres de hacer lo que quisieran dentro de los límites de la playa. El parque su territorio. En un instante, Doremi había pasado de estar funcionalmente sin hogar a tener su propio territorio, y uno grande. No habría más callejones sucios, no más edificios condenados a punto de derrumbarse para ellos. No tendremos que compartir espacio con otras pandillas, delincuentes u otros delincuentes y estar constantemente en guardia. Era de ellos, e incluso la policía caminó y condujo sus rondas sin mirarlos dos veces. Tan cegados por la euforía de tener finalmente un territorio propio, los miembros de Doremi habían abordado la hercúlea tarea de limpiar la playa con salvaje abandono. Sin embargo, bajo las órdenes de su Oberbos, las chicas finalmente tuvieron que calmarse lo suficiente como para poder separar las pilas de basura y chatarra en desechos y materiales reciclables. Conseguir un camión de basura fue bastante fácil para la basura real que se encontró, y lo que se pudo salvar o reciclar se desmanteló, reutilizó o arrojó a los contenedores etiquetados correctamente. En menos de una semana, Doremi reparará Dagobah hasta dejarla impecable, construyó algunas chozas para dormir e incluso sentó las bases para una pista adecuada para una carrera de bicicletas. Mientras las chicas celebraban, el Oberbos había revelado su verdadero plan maestro. Como un verdadero Banshee, el nigromante verde no había estado dispuesto a dejar que sus subordinados se sentaran sobre sus traseros como tontos. Tenían que ganarse la vida. Y eso significaba dinero. Evitando cualquier preocupación sobre convertirse en un segundo Akagen antes de que pudieran expresarse, su Oberbos había ordenado a las chicas que abrieran Dagobah al público, por un precio. Después de pagar una tarifa módica, las personas, las parejas e incluso las familias podrán ingresar y disfrutar de la playa como de costumbre. También se puede comprar comida y bebida por un cargo adicional. Y si a alguien no le gustara, podría bajarse y largarse. Siendo el superjefe amable y generoso que era, el nigromante incluso les había dado a las chicas rienda suelta para decidir el alcance de las tarifas, las reglas y las sanciones por igual. Cualquier persona atrapada usando su playa como su propio basurero personal no recibirá piedad. A menos que sean policías, no hay descuento, respondió Reiko rotundamente, recibiendo un saludo burlón de la morena. Sabe las reglas. Desafortunadamente, los recién llegados no tienen ganas de esperar en la puerta para recibir permiso para entrar. No pueden cobrarnos por usar una playa pública. Gritó un hombre bastante gordo, sonando un poco sin aliento mientras caminaba hacia el pabellón desde la entrada pública. Los otros dos que habían seguido al intruso se apresuraron a estar de acuerdo. Tenemos derecho a estar aquí como cualquier otra persona. ¿Quieres que llamemos a la policía? Ante la amenaza de la policía, una mujer tendida en una silla de playa cerca de Reiko se volvió y se bajó las gafas de sol para contemplar la escena que se desarrolló. ¿Quieres que me ocupe de esto? La mujer le preguntó amablemente a Violette, acariciando suavemente la gorra de policía que estaba debajo de ella. Yo soy un oficial después de todo. La tercera al mando de la pandilla Doremi negó con la cabeza, mirando al trío de idiotas que se les acercaba. No, puedo encargarme a dos imbéciles yo sola, respondió el delincuente, levantándose de la silla de playa en la que había estado sentada. Dándole la espalda a la televisión que todavía tenían comerciales, Reiko sonrió con sed de sangre. He estado ansioso por una pelea de todos modos. No puedo darme el lujo de parecer débil después de que el Oberbos nos mostró tal maldad. Estirando la mano para hurgar en su bolso, la Violette sacó su longitud confiable de cadena gruesa de fuerza industrial. ¿What? Nunca salía de casa sin ella.
Y alguien tiene que enseñarles a estos cerdos comedores de mierda a aprender su lugar. Mientras hablaba, Reiko llevó sus manos a los extremos de la cadena, comenzando desde el medio. A medida que las manos de la Violette pasaban por cada eslabón, las bandas de metal se encendían. Y eso está fuera de aquí o como carne en una hamburguesa. La oficial se volvió a poner las gafas de sol, volvió a mirar el televisor de pantalla ancha y tomó un sorbo de su bebida fría mientras ignoraba deliberadamente lo que fuera que estaba a punto de suceder. Después de todo, una vez que viste a un zombi que había visto por primera vez en una cabina de todos los lugares desatar una cantidad de violencia impía en uno de los tribunales más importantes de Japón, ¿cuáles fueron los gritos de horror y pánico de un par de imbéciles titulados? Ella estaba fuera de servicio de todos modos. Apartamento exclusivo sin pretensiones, demasiado cerca de Akarian. Sentado en un sofá extremadamente cómodo, un hombre de cabello negro y una apariencia bastante insípida disfrutó del primero de sus 2 días de licencia paga. Se había ganado este reciente respiro gracias a su duro trabajo y a la ayuda de cierta verdanete. Por supuesto, siendo hoy la inauguración del Festival Deportivo de la UA, y el día en que actuaron los de primer año, solo había una cosa en el enorme televisor montado en la pared frente a él. Es muchacho Midoriya. Naomasa Tsukauchi vitoreó alegremente al ver al joven héroe en entrenamiento que había llegado a conocer también cruzar la línea de meta en primer lugar de la carrera de obstáculos. Tal vez eso les enseñe a esos idiotas que no es solo el Kirk lo que cuenta. Lejos de las expectativas y restricciones de su trabajo y sus compañeros, Naomasa finalmente pudo relajarse por completo y ser él mismo. Expresar sus sentimientos y deseos sin miedo a las repercusiones. Uno de esos sentimientos fue el aprecio del hombre por el joven Midoriya. Si fuera un hombre celoso, el detective fuera de servicio sabía que envidiaría a la madre de la verdanete por tener un hijo tan maravilloso. Otro beneficio de estar de vacaciones que a Naomasa le encantaba disfrutar. Él podría trapeció en nada más que sus boxers y nadie se quejaría. Oh, vaya, ronroneó una voz seductora y femenina con una sonrisa invisible detrás del detective fuera de servicio. Un par de brazos impecablemente sexys envolvieron sus hombros desde el respaldo del sofá. Díganos cómo se siente realmente, Masa-sama. Sedosos mechones de color caramelo aún libres de su habitual nudo en forma de corazón cayeron delicadamente alrededor del lado izquierdo de la cabeza de Naomasa cuando la dueña de la voz apoyó la cabeza en su ancho hombro. Sin dudarlo, él fuera de servicio respiró hondo, inhalando el irresistible aroma de placer que emanaba de las ondas de cabello castaño. Él. Comenzó Naomasa, deteniéndose un momento para apreciar la celebración de Midoriya mientras estaba rodeado de sus amigos cercanos. Tiene las marcas de un verdadero héroe en ciernes. El tipo de héroe que siempre quise ser. La cabeza sobre su hombro y su cabello aromático retrocedieron, dejando al detective fuera de servicio con una clara sensación de soledad. Sin embargo, pasos silenciosos calmaron su alma cuando la mujer que acababa de provocarlo se movió de su lugar para rodear el sofá, revelando que solo vestía una bata de baño, la suya, y tal vez la mitad inferior de un par de lencería. Balanceando sensualmente sus caderas, la fragante mujer se deslizó hacia adelante hasta que estuvo frente a Naomasa, antes de reír mientras se sentaba con gracia en su regazo, a horcajadas sobre el hombre. Pero usted es un héroe, Masa-sama, dijo la mujer en broma mientras se apoyaba en el pecho desnudo de su asiento, acariciando los músculos familiares que encontró allí. Fuertes brazos se levantaron para envolver su esbelta figura. Eres mi héroe. La declaración fue seguida rápidamente por un beso, que se intensificó rápidamente cuando ambos participantes disfrutaron de la calidez y el aroma del otro. Te amo, declaró la mujer con ternura mientras los dos se alejaban, desesperados por oxígeno, mi Masa-sama. Y yo también te amo. Respondió Naomasa, igualando el amor y el deseo que vio en los ojos color chocolate que lo miraban. Yujiri. El tiempo se detuvo, suspendido por la cruda emoción que fluía alrededor, a través y entre los dos amantes. Nada más existía para ellos excepto el otro. De repente, Naomasa apretó con más fuerza a la hermosa mujer en sus brazos, su rostro se puso serio. Yurime, por favor, podemos dejar de fingir. La voz del detective fuera de servicio comenzó con fuerza, pero vaciló cerca del final. Levantó una mano para acariciar una mejilla sonrosada de su amada. Vamos a amar. Un solo y delicado dedo salió y se plantó en los labios de Naomasa. No. No puedo, ese sabes que no podemos. Respondió Yujiri, mirando hacia abajo con arrepentimiento abyecto.
No había ni una pizca de verdadero rechazo en esas palabras pronunciadas, solo tristeza. Naomasa sintió una lágrima caer sobre su pecho. El mundo necesita hombres como tú, y nadie confiaría en un detective casado con una puta. Yujiri respiró hondo, centró sus emociones desgarradoras y volvió a mirar a los ojos del hombre que poseía su corazón. Ella ignoró su ceño de desaprobación ante su descripción autoabusiva. Era la verdad hasta donde ella la vio. No había evidencia de que el experimentado Naomasa pudiera ver que su amada acababa de estar al borde del llanto. Además, alguien necesita cuidar de Grey Garden, continuó la hermosa morena, alejando los sueños del duro con la mano fría del pragmatismo. Esas niñas necesitan la guía de la única figura materna que saben que realmente las ama, y la protección del único padre en el que jamás podría confiar. Sintiendo una extraña mezcla de melancolía y orgullo, Naomasa dejó el tema. Su amada tenía razón, como siempre. El hombre conocido como Naomasa Tsukauchi no era solo un detective de primera. También fue enlace entre la ONU y Japón, la Asociación de Héroes y la policía, y un centinela invisible que ayudó a los oprimidos por la sociedad a recibir justicia. Y ella no era una puta, maldita sea. Era la ama de un establecimiento legalmente cuestionable que proporcionaba citas concertadas y acompañantes para personas de todos los niveles sociales, una coleccionista de chicas rotas que habían sido abandonadas, maltratadas o descartadas. Ella acogió a estos jóvenes, las transformó, las educó, las curó, las convirtió en fuerzas de la naturaleza que pudieron tomar las riendas de la vida en sus propias manos y seguir adelante. También era el mejor informante de la policía de este lado de Tokio. No era un sistema perfecto de ninguna manera, pero cada vez que Naomasa estaba involucrada en ciertos casos y terminaba encontrando niñas o mujeres jóvenes en ciertas situaciones, se ofreció a llevárselas. Casi todos habían aceptado. De hecho, el detective fuera de servicio fue quien presentó a Yujiri a la mayoría de las chicas que trabajaban actualmente en Grey Garden. Desafortunadamente, el proceso de curación nunca fue tan seco como uno esperaba. A muchas de las niñas les tomó años entender lo que habían pasado, y mucho menos superar sus traumas, y muchas veces envejecieron demasiado para los orfanatos o la adopción convencional cuando estaban listas para regresar a la sociedad en general. Lo cual, por supuesto, también estaba bien. Yujiri nunca devolvería a una de sus chicas, mostrando un comportamiento verdaderamente atroz, al oscuro vientre de la sociedad. Esto hizo que muchos se quedaran en Grey Garden de forma permanente, o tan permanentemente como quisieran, hasta que decidieran que estaban listos para seguir adelante. Todas las chicas terminaron amando a su madre, la señora, amante o cualquier otro nombre que se les ocurriera para describir a la mujer que había asimilado tan completamente. Y todos ellos también lo vieron como su salvador, el único hombre en el que alguna vez habían podido confiar, en quien confiar. Lo llamaban papá, y Naomasa nunca mentiría y diría que eso no lo conmovió hasta el fondo de su corazón. Mira, Masa-sama, susurró Yujiri suavemente al oído de Naomasa, sacándolo de su introspección con un escalofrío, el próximo evento está por comenzar. Sin previo aviso, Yujiri se movió lascivamente sobre el regazo de la detective fuera de servicio hasta que estuvo frente a la televisión. Inclinándose hacia atrás, la hermosa morena descansaba contra el sólido pecho de Naomasa, sonriendo con picardía cuando sentía que algo más sólido quedaba atrapado entre sus muslos. Naomasa tragó con dificultad cuando se dio cuenta de que acababan de descubrir su erección. Lo había estado haciendo muy bien en mantenerlo oculto esta vez también. Todavía de espaldas a él, Yujiri enderezó las piernas y se puso de pie. Veamos qué más puede hacer el joven Midoriya, ¿sí? Los mechones color caramelo rozaron la nariz de Naomasa y, por costumbre, respiró hondo. Inmediatamente, el detective fuera de servicio dejó que el aliento explotara en un gruñido sin palabras cuando sintió que la mujer que sostenía su corazón tomaba su virilidad con elegancia, tiraba de su lencería hacia un lado y se empalaba sobre él mientras volvía a sentarse. Ah, asegúrate de prestar atención, mi Masa-sama. Apretado. Emoción. Cálido. Hogar. Chispas. Mojado. Amor. Naomasa apenas pudo fortalecer lo suficiente como para unir más de dos palabras, su mente y su cuerpo se rebelaron ante el placer absoluto que su amada estaba compartiendo con él. Una corriente de fuego eléctrico subía y bajaba por su columna vertebral y a través de sus extremidades, su propio ser se enroscaba alrededor del centro de su mundo.
El jadeo que había captado de la mujer en sus brazos era todo lo que el detective fuera de servicio necesitaba para saber que Yujiri se sentía tan bien, si no mejor, que él. Con las caderas instintivamente sacudidas en sincronía, los dos amantes jadearon y gimieron, apretándose lo más fuerte posible. Naomasa asintió con retraso, estando de acuerdo con todo lo que su amada había dicho mientras extendía la mano y envolvía a la mujer en sus brazos. Una mano se levantó, agarrando y acariciando los grandes pechos de Yujiri en igual medida. El otro se aventuró hacia abajo, encontró el botón en la parte superior donde estaban conectados y comenzó a estimularlos sensualmente. El apartamento pronto se llenó de gemidos, jadeos, gemidos, gritos de éxtasis y más, todo en armonía con el segundo evento ahora mayormente ignorado del Festival Deportivo de la UA a medida que se desarrolló. Al lado de la pareja embelesada, en una mesa auxiliar olvidada hace mucho tiempo, había un rollo de billetes de yen, intactos. Esto había sido una vez el pago por los servicios prestados, un solo fin de semana de jugar al marido y la mujer. El dinero se había dejado allí desde el primer día que Naomasa contrató a Yujiri, y permaneció intacto durante años. Estadio del Festival Deportivo de la UA, Contestant Arena, Victoria. Primer lugar. Eso es lo que se había ganado Izuku Midoriya, aunque no había sido su objetivo en el primer evento. Solo había tenido la intención de enojar a la junta y a los patrocinadores intolerantes de UA, mientras mostraban que podían ser él y sus amigos. Pero aquí estaba. Victorioso. ¡Qué molesto! ¡Qué final inesperado! Present Mic gritó desde los parlantes, la emoción del héroe rubio incitó a la multitud del estadio en un aplauso histérico. Después de ser eliminado en el aire por Todoroki, su compañero de clase, el muy propio Necromancer de UA logró venir de atrás y robar primero. Bofetada. El sonido reverberante de algo, o alguien, siendo golpeado por algo cortado el sistema de sonido. Presente Mic se cortó, de repente aullando. No robó nada, corrigió la voz grave de Eraseread, el héroe clandestino reprendió. Se lo ganó. Dentro de su cabina de prensa, lejos de las miradas indiscretas de los civiles, los dos amigos viejos se miraron fijamente. Aizawa sostenía un gran abanico de papel, doblado, descansando donde lo había golpeado contra el escritorio de su stand. Present Mic, con los brazos en jarras, lentamente volvió a sentarse correctamente en su silla, el rubio se secó una gota de sudor cuando se dio cuenta de que su amigo no iba a ir más allá. El héroe de la voz resopló, cruzando los brazos con petulancia. De la forma en que lo vio, el frijol verde no había trabajado exactamente para su victoria, realmente no había sufrido por ello como lo habían hecho otros estudiantes suyos. Se había hecho carga del primer obstáculo, claro, pero después de eso, literalmente, había tenido un viaje fácil en la segunda y tercera etapas. Pero, las reglas eran las reglas, y Midoriya no había roto exactamente ninguna de ellas. De vuelta en la arena del estadio, se pudo encontrar a dicho verdenete ignorando por completo el tablero del tamaño de un jumbotron que mostraba las finales del primer evento, con su rostro en la parte superior. En cambio, el joven héroe en entrenamiento estaba observando a sus amigos y novia cuando finalmente llegaron y corrieron hacia él. El grupo de 3 no había llegado después de Todoroki, el tercer y cuarto lugar fueron para el equipo poco ortodoxo de Ida y Ugaraka, pero sus seres queridos aún eran todas sonrisas. ¡Demonios sí! Gritó Kyouka, aún bajando de su euforía. Lo lograste. Fumikage sigue de cerca al adolescente punk rock, con los ojos fijos en una de sus manos levantadas. Puede o no haber sido la misma mano que Kyouka había agarrado mientras su equipo pilotaba el aerodeslizador. Gracias a ustedes. Izuku respondió, justo un tiempo para prepararse para el impacto con una adorable niña rana mientras se lanzaba hacia él. Kero. Tsuyu graznó felizmente cuando su novio la rodeó con sus brazos. Una linda sonrisa, con la lengua asomando entre sus labios, se perfora por el rostro normalmente inexpresivo del adolescente anfibio. Izuku se rió entre dientes, su corazón se llenó de amor por la chica en sus brazos. Lo que no daría por volver atrás en el tiempo y decirle a ese niño triste que una vez había sido que algún día tuviera a alguien como Tsuyu en su esquina. Tal vez entonces no sería el desastre de recuperación lenta que era hoy. Solo espero que la próxima vez reciba una pequeña advertencia antes de que me encuentre así, bromeó Izuku, sintiendo apreciativamente a Fumikage. El verdanete frunció el ceño cuando vio que su amigo con cabeza de ave retrocedía ante el comentario juguetón.
Perdóname, suplicó Fumikage, con la cabeza inclinada hacia Izuku en súplica. El adolescente normalmente sereno parecía tener dificultades para encontrar las palabras adecuadas. El espíritu de nuestra jugada era demasiado apasionado. Sucumbí a sus tentaciones y actué con prisa y reflexiva. Me disculpo. Fumikage. El adolescente con cabeza de cuervo se levantó bruscamente, mirando a los ojos al amigo cuya vida podría haber puesto en peligro. El amigo que estaba, sonriendo. No te preocupes por eso, dijo Izuku, agitando una mano con desdén, solo avísame la próxima vez para que podamos hacerlo mejor. Fumikage parpadeó sorprendido, comprendiendo finalmente que su amigo no solo no estaba enojado con él en absoluto, sino que también estaba abierto a implementar su acto irreflexivo como una táctica legítima en el futuro. Sin embargo, su tiempo para revolcarse en la conmoción llegó a su fin rápidamente, cortesía de un no tan sutil codazo a los costados a manos de un guiño de Kyouka. El adolescente aviar sintió que se le revolvía el estómago y, por una vez, no pensó que Dark Shadow se pondría cómodo. Por supuesto, amigo mío. Fumikage finalmente proclamó una vez que se reunieron, una vez más serio y demasiado dramático. No por primera vez se alegró de que nadie pudiera ver su rostro debajo de sus plumas. Será un verdadero jolgorio de la oscuridad. Un ataque táctico desde el abismo. Pasó un momento de silencio. Los cuatro amigos se sentaron en carcajadas fuertes y alegres, teñidas de una ligera incredulidad histérica. Porque, sinceramente, no podría creerlo. Se habían colocado tan alto, más alto de lo que nunca pensaron que podrían o harían, y no habían recibido reprimendas hasta el momento. Solo ahora se estaba dando cuenta de que, si bien su trabajo en equipo había sido completamente inesperado, en realidad no había roto ninguna regla en absoluto. Y aquí vienen nuestros últimos contendientes. Con el tablero de ubicación casi lleno, el anuncio ligeramente moderado de Present Mig realmente no fue necesario, pero atrajo la atención de todos hacia el tramo final de la carrera de obstáculos. Los últimos estudiantes entraron, jadeando y casi tropezando mientras corrían. Momo Yaoyorozu, sin aliento debido a los rigores de la prueba, mantuvo su mirada borrosa mientras cruzaba la línea de meta. El presidente de la clase estaba más que decepcionado con su desempeño. Ella no era de ninguna manera una holgazana, o fuera de forma, pero... El rabenete desaceleró hasta detenerse, inclinándose y respirando profundamente para evitar desmayarse. Después de usar su peculiaridad para crear lo que equivale a un rifle destructor cero pointer y los proyectiles necesarios para disparar, la adolescente madura se negó a admitir que había pasado de la raya y se había dejado por debajo de los niveles óptimos. Mantener un Kirk como creación requería esfuerzo, y Momo había pasado años experimentando para encontrar la proporción perfecta de músculo y grasa que lo llevara al límite. Desafortunadamente, eso la había dejado con un cuerpo que no estaba acostumbrado a largos periodos de ejercicio intenso, como correr, después de un uso intensivo de Kirk. Si hubiera estado menos cansada o menos concentrada en su privación de Lily, la presidenta de la clase 1A podría haber grabado que tenía el poder de crear medios de transporte alternativos, como una bicicleta. Pero no lo era, y no lo hizo. Yuga Oyama, desafortunadamente para el pobre adolescente mitad japonés mitad francés, cruzó la línea de meta en último lugar, por una amplia margen. El rubio parecía estar enfermo, casi arrastrando los pies mientras apretaba los brazos con fuerza sobre su estómago. El uso excesivo de su Kirk había sido su perdición, y por sus problemas sufrió las risas burlonas y las burlas de una audiencia indiferente como castigo. Izuku tuvo que morderse el labio para evitar hacer una escena. ¿Qué derecho tenía esta gente de burlarse de un estudiante que lo daba todo? Bueno, está bien todo el mundo. La voz amplificada de Midnight atrajo rápidamente la atención del estadio hacia la heroína, que una vez más estaba de pie en su podio. Ahora que todos llegaron, vamos a repartir algunos puntos. De las gradas llegó un rugido de aprobación que podía sentirse como una fuerza física, haciendo temblar las cajas torácicas y forzando los tímpanos. En el campo, los estudiantes reunidos se tensaron con anticipación. Cada año, la UA cambiaba el festival deportivo de muchas maneras, tanto estética como técnicamente. El concepto de otorgar puntos después de un evento no era nada nuevo, pero el problema real era la total aleatoriedad empleada en cuanto a su uso, importancia o incluso qué decidió con cuántos comenzaba un competidor para el próximo evento.
Este año, los puntos se otorgarán en una escala móvil de acuerdo con la ubicación de los primeros 42 finalistas, anunció Mick con un floreo de su omnipresente látigo. Arriba, el tablero de colocación de tamaño gigante movía la imagen de perfil de cada competidor hacia la izquierda, y un conjunto giratorio de números cobraba existencia a su derecha. Empezando con el último lugar, 5 puntos. Aoyama gimió desde su lugar al lado de los estudiantes reunidos cuando los números giratorios junto a su nombre pasaron de 3 dígitos misteriosos a un triste quinto. A partir de ahí, cada competidor obtendrá 5 puntos adicionales por ubicación. A medida que la heroína con clasificación R continuaba hablando, aparecieron más números en el tablero. Momo negó con la cabeza avergonzada cuando apareció 10º junto a su nombre. Por encima de ella, el presidente de la clase vio a alguien llamado Hitoshi Shinzo recibir el premio 15º. Uno por uno, los competidores vieron sus puntajes. Sin embargo, sabían que aún no estaban fuera de peligro. ¿Qué significaron estos puntos con respecto a la segunda ronda? ¿Cuándo se les permitirá comenzar? ¿Quién era más importante? ¿Probabilidades en contra de los eventos? Y en primer lugar, Mick bromeó, la voz se elevó para ser escuchada sobre la audiencia enloquecida, incluso amplificada como estaba, es Izuku Midoriya, quien ha sido premiado. 10 millones de puntos. En el silencio absoluto que repentinamente envolvió el estadio, las palabras atónitas de la Verdanete casi resonaron. Izuku no escuchó las palabras tranquilizadoras de Tsuyu ni las palabras de apoyo de sus amigos. Su mente se había puesto en marcha en un instante, antes de que pudiera detenerla. El mundo resonaba en sus oídos. Silencioso. Zumbido. Tranquilo. Mudo pero gritando. Izuku. Izuku volvió a la realidad. De alguna manera, Tsuyu se había puesto frente a él, y su cabeza estaba entre sus manos en un agarre suave. Detrás de él estaban Fumikage y Kyouka, los dos colocando una mano sobre sus hombros temblorosos. Ahora castigado, el Verdanete producirá de sacudirse lo que acababa de suceder, la mente inmediatamente compartimentó la experiencia mientras se dedicaba a generar posibles escenarios para lo que vendría a continuación. Mientras Izuku y su grupo se apiñaban, Todoroki se encontró cayendo en la desesperación. Su puntuación de 15º se había puesto roja y estaba cayendo, dígito a dígito. Ya estaba en 197º. 196º. Si bien el heterocromático no dijo nada, Mick pudo percibir fácilmente la ira y la frustración que se extendían a través del adolescente con cicatrices. 195º era natural, supuso. 194º. El hijo de Endeavor ya no había llegado primero, y ahora se estaba dando cuenta de que en realidad sería castigado por sus acciones. 193º. A estas alturas, otros que habían estado observando el tablero habían comenzado a notar que la puntuación de Todoroki estaba bajando. 192º. Los abucheos y los gritos de indignación comenzaron cuando parecía que la caída, aunque disminuía la velocidad, no se detendría pronto. Aparentemente, Todoroki tenía bastantes admiradores en la audiencia. O tal vez, su padre lo hizo. 191º. Tranquilo. La medianoche retumbó, silenciando a todos menos a los más ardientes alborotadores en un instante. La heroína con clasificación R miró al dron que se había posicionado más cerca de su rostro. Quedó perfectamente claro desde el principio que atacar a otros competidores en el primer evento estaba completamente prohibido. Izuku parpadeó, intercambiando miradas con sus amigos y novia. Honestamente, no había pensado que Wa llevaría a cabo esa amenaza cuando se trató de un estudiante como Todoroki. ¿Con qué frecuencia los conectados y los poderosos se sujetaron a las mismas reglas que todos los demás? Mick se burló de la cámara del dron, casi gruñendo ante las miradas de descontento que podía ver desde las gradas. Tuvimos suerte de que nadie resultó gravemente herido debido a las acciones de Todoroki-san, escupió la heroína de 18, mirando con el ceño fruncido a cualquier civil que se atreviera a mirarla a los ojos desde su podio. No hace falta decir que cualquier hombre o mujer que tuviera la mala suerte de hacer contacto visual se acobardaba al instante. Los héroes cumplen las reglas. Los niños y niñas traviesos que no. Mick se volvió hacia Todoroki, quien finalmente se apartó del tablero para mirar fijamente a la heroína profesional. La Ravenette dio una sonrisa salvaje, el adolescente heterocromático tragó saliva por instinto. No, hijos héroes.
Los héroes profesionales de la audiencia, al menos aquellos que merecían el título, aplaudieron, silbaron y vitorearon. Los civiles más inteligentes también lo hicieron, los que habían tenido que lidiar con las ramificaciones de lo que sucedió cuando a los que tenían poderes no les importaba quién salía herido mientras se salían con la suya. Al ver que había dejado claro su punto, y que cualquiera que aún fuera molesto con el castigo de Todoroki no iba a ser lo suficientemente estúpido como para hacer algo al respecto, Mignight agitó su látigo hacia el tablero. Todos los ojos volvieron a la pantalla gigante. 180 sonaron jadeos. Con Izuku sentado en la parte superior con 10 millones, y Ida y Uraraka compartiendo su puntaje de 100, Itsuyu, Fumikage y Kyouka siguiéndolos a la derecha con 195, 190 y 185 respectivamente. Todoroki había caído al sexto lugar. El adolescente heterocromático apretó los puños ante la revelación de su nueva posición. Y ahora, vamos al segundo evento. Mignight anunció, feliz de finalmente tener el espectáculo en el camino. ¿Qué podría ser? La heroína con clasificación R posó cuando comenzó la rueda de la ruleta holográfica. Observando la pantalla de cerca, la Ravenette frunció el ceño. El dial giratorio seguía moviéndose más rápido de lo que jamás lo había visto ir. Fue más lento de lo que había sido para el primer evento, pero apenas. Algo olía, y con un Kirk como sonámbulo, Mignight había aprendido a confiar en su olfato. El holograma se congeló. Y parece que estamos teniendo una batalla de caballería, declaró Mignight, algo redundante, mientras la pantalla explotaba en una lluvia de confeti virtual. El dial giratorio se disolvió en un clip de All Might montado sobre los brazos unidos de otros 3 héroes profesionales. Para este evento, formarán equipos de 2 a 4. Izuku se burló. Oh, ¿ahora los poderes fácticos querrían que trabajaran juntos? Qué conveniente, ya que se esperaba que compitieran entre sí como si sus vidas dependieran de ello. Tsuyu tiró del brazo del Verdanete y volvió su atención a su maestro. El jinete, y el resto serán los caballos. Pero no montes demasiado a tus compañeros de equipo ahora, ronroneó la 18 más Only Heroine, lamiéndose los labios mientras miraba a los estudiantes que la miraban. Muchos de los machos se estremecieron, aunque por miedo o deseo naciente, ¿quién podría decirlo? Porque los equipos que se deshacen serán descalificados. Lo mismo ocurre si el ciclista toca el suelo por cualquier motivo. Mientras Mignight continuaba explicando, Izuku sintió que las miradas de muchos de los que lo rodeaban se volvían hacia él. Tener el mayor número de puntos podría ser bueno o malo para él, supuso el adolescente de cabello verde. Podría darle a su equipo algún tipo de impulso, un comienzo más temprano, o incluso más oportunidades de batalla o lo que sea. Siempre y cuando el punto del evento no fuera, el objetivo es acumular los puntos que los competidores ganaron en la primera ronda, dijo Mignight, señalando el tablero de tamaño gigante que estaba encima de todos. Izuku tragó saliva. No es bueno. Los ciclistas usarán cintas para la cabeza marcada con el total de cada equipo. Cualquiera puede tomar las cintas de otros equipos, pero los ciclistas deben usar su botín lo antes posible. Presume ante nosotros, ¿no? La Ravenette siguió explicando el segundo evento, pero Izuku simplemente sacudió la cabeza levemente mientras asimilaba la información, con una piedra creciendo en su estómago. ¿Qué diablos estaba pensando en la junta? ¿Robar a los demás para avanzar ellos mismos? ¿Cómo diablos fue eso heroico en absoluto? Eso era exactamente lo contrario de lo que debería hacer los héroes. Claro, el evento mostraría el trabajo en equipo y cómo los aspirantes a héroes podrían crear sinergias con peculiaridades con las que pueden o no estar unidos, pero vamos. ¿Tenía que haber una mejor manera? El Verdanete se giró para mirar a su novia y amigos fieles. Tsuyu asintió con decisión. Ella tenía su espalda. Fumikage se cruzó de brazos mientras sonreía y asentía también. Kyouka resopló, presionando un dedo en su barbilla en fingida consideración antes de mostrar una sonrisa torcida y un pulgar hacia arriba. Y así fue decidido. El equipo estaría unido. A través de la adversidad y la lucha, se mantendrían fuertes. Malditas sean las expectativas. Bien entonces. Mignight gritó. Creo que eso es todo. Hagamos esos equipos para todos. Y recuerda. Juega bien. Nadie tiene que unirse a tu equipo si no quiere. Vamos. Una vez que se les dio el visto bueno, Izuku y su grupo se movieron instantáneamente para agruparse. Izuchi. Izuchi.
Demasiado rápido para que el verdamete cuestionen reaccionara, un misil rosa se estrelló contra su espalda, envolviéndose alrededor de uno de sus brazos como un koala. ¿Tienes espacio para otro compañero de equipo?, gritó Mei Atsume, tan entusiasta como siempre. Tsuyu frunció el ceño al ver que maltrataban a su novio, pero se abstuvo de gruñir. Vamos. 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 Bonito, por favor. Izuku miró hacia abajo con torpeza a la pelirrosa envuelta alrededor de su brazo, a la sonrisa inocentemente maníaca dirigida a él, y realmente se sintió mal por lo que estaba a punto de hacer. No era que no le gustara a Atsume, era solo... Lo siento, Atsume-san, se disculpó el joven héroe en entrenamiento, rascándose la nuca con vacilación, pero ya me uní a estos muchachos. Lo siento mucho. Mei parpadeó rápidamente, su mente claramente intentando procesar el suave rechazo. El punto de mira en los ojos dorados de la pelirrosa se contrajo y se aflojó, su Kirk falló cuando su mente se enfrentó a un desarrollo inesperado que, curiosamente, hizo que su pecho doliera un poco. ¿Qué? Mei tartamudeó, sin saber qué hacer y cayendo aturdida del brazo que había tenido cautivo. Bebé, pero tengo todo lo que podría necesitar o desear aquí mismo. Botas flotantes, garfios, generadores de escudos, y eso no es ni la mitad. El joven inventor no entró en pánico. El pánico, accidentes en el laboratorio y explosiones. Pero mientras enumeraba todos los aparatos y artilugios que había logrado meter en su mochila y cinturón de trabajo, la pelirrosa no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. No se había dado cuenta de cuánto había contado con su asociación con Izuchi para salir adelante. ¿Y ahora que le había fallado? ¿Por qué alguien le prestaría atención si no estaba en el equipo con más puntos? No sería capaz de llamar la atención de ninguna de las grandes compañías de apoyo si estuviera sola. Todo el mundo la ignoraría a ella y a sus bebés, y entonces habría desperdiciado todo un festival deportivo. Y como fracasada, tenga que dejar el curso de apoyo, y luego volver a casa y ser ignorada un poco más, y luego quedarse sola sin ninguno de sus bebés, y luego... Una cálida mano aterrizó en el hombro de Mei, devolviendo a la pelirrosa a la realidad y deteniendo su divagación. Mirando hacia arriba, el joven inventor vio a un Izuchi algo borroso mirándola con preocupación en sus ojos esmeralda. ¿Por qué el mundo estaba todo borracho? Tenía una visión perfecta. Estaba amando de arrepentirse. No es que no crea que tus bebés serían útiles, Atsume-san, dijo Izuku, sonriendo alentadoramente. El verdamete hizo un gesto a sus compañeros de equipo, su rostro se aguantó con una determinación inquebrantable. Es solo que nuestro equipo no planea moverse ni un centímetro durante la segunda ronda. Si te asociaras con nosotros, nadie podría ver tus maravillosos inventos en acción. Mei cedió al poderoso impulso de sollozar, respirando profundamente mientras su interior se asentaba con la nueva información que le habían dado. Una mirada inusualmente triste distorsionó el rostro de la pelirrosa por un instante, antes de desaparecer cuando una familiar sonrisa maníaca apareció con toda su fuerza. ¿Sabes? Eres el mejor cliente que una chica podría pedir, dijo Mei suavemente, casi demasiado bajo para que Izuku lo escuchara. El inventor sonrosado se giró para irse, mirando hacia atrás solo una vez para lanzar unas pocas palabras de despedida. Asegúrate de pasar por el laboratorio después del festival, ¿de acuerdo? Tengo algunas ideas nuevas e increíbles para tu traje. Izuku se despidió de la pelirrosa mientras se zambullía de nuevo en la multitud de competidoras que charlaban y que aún no habían formado equipos. Un golpe en las costillas hizo que el verdamete se sobresaltara solo para encontrar a Tsuyu haciendo pucheros como el culpable. Entonces, ¿qué fue eso de no mover ni un centímetro? Preguntó Kyouka, con la esperanza de romper el concurso de miradas entre los dos tortolitos. La punk rockera no estaba preocupada por el resultado del segundo evento, solo tenía curiosidad por saber qué se le había ocurrido al genio de su amigo. Quitando el telón de toda la mierda amada, ¿o tienes un plan? Tsuyu y Fumikage miraron el rollo de canela verde con igual curiosidad. Izuku solo sonrió, más inocente que nunca. Obviamente, estamos sentados en primer lugar, comenzó el adolescente de cabello verde, recibiendo sentimientos afirmativos de su equipo. Sin duda, los tontos de arriba pensaron que Todoroki-san ganaría sin importar nada. Pero ahora que los puntos son nuestros, no necesitamos ponernos en peligro ni poner en peligro a nadie más. Así que, vamos a estar completamente a la defensiva. Desde cierto ángulo, el movimiento tenía sentido. Pero no era la explicación que los otros tres habían estado buscando. Pero...
Se arriesgó Fumikage, cortando el discurso dramático. ¿No significaría eso moverse más para evitar la confrontación? Izuku negó con la cabeza, más que feliz de mostrarles a sus amigos cómo planeaba convertir otro evento en su cabeza. Fumikage, ¿podrías llamar a Dark Shadow por un segundo? Preguntó la verdeneta. Sin ningún signo externo de haber sido convocado, la entidad del Eldritch Kirk se deslizó por debajo de la camisa de Fumikage. La lágrima más oscura que el negro que representaba la boca de Dark Shadow se rasgó hacia arriba en ambas comisuras cuando el consciente Kirk saludó alegremente al joven nigromante mientras envolvía a su anfitrión. Kyoka-chan, ¿podrías acercarte por favor? Izuku luego preguntó, girándose rápidamente para agregar otra solicitud, necesito tocar uno de tus hacks, pero solo si estás de acuerdo con eso. La rockera Pang no pudo luchar contra el leve sonrojo que se produjo ante las palabras del líder de su equipo. Con la esperanza de que los demás se avergonzaran de que le hicieran una pregunta tan íntima en público, y no por acercarse tanto al chico del que había estado enamorada durante años, el músico casi no pudo ocultar una sonrisa incómoda. Con el mayor cuidado posible, Izuku tomó suavemente una de las jotas de Kyoka entre dos dedos. La sensación de calidez que instantáneamente inundó el casi obligado a la chica punk rock a sonrojarse por completo. Suerte, mantenga los ojos en el rostro de Fumikage, que estaba fijo en su gato capturado con un enfoque similar al de un láser, ayudó a Kyoka a superar los impulsos femeninos. Dark Shadow, para consternación de la reputación nerviosa de Fumikage, resultó fácilmente una palmada en la cabeza de su compañero maestro de la oscuridad. El adolescente aviar luego descubrió cómo el joven nigromante clavaba el gato retenido en el sombrío pecho de su Kirk. El chillido de sorpresa fue demasiado adorable para no reírse. Cuando el latido del corazón de Kyoka fue alimentado a través de su Kirk y se infundió en el cuerpo consciente de Kirk, algo sucedió. La piel de Dark Shadow comenzó a ondular. Me siento extraño, Dark Shadow, levantando un brazo ondulante para una inspección más cercana. Es como, puedo sentir el sol, pero no. Esa cuenta completamente inútil solo confundió más al trío de Fumikage, Kyoka y Tsuyu. La luz está compuesta de fotones, comenzó a explicar Izuku, acariciando a Dark Shadow nuevamente y haciendo que el Kirk consciente se ondulara como alquitrán viviente. Y los fotones vibran a una cierta frecuencia. Si podemos adivinar la frecuencia antifase correcta, Kyoka debería ser capaz de proteger adecuadamente a Dark Shadow de la luz solar mientras está al aire libre. Kyoka y Fumikage intercambiaron miradas, sorprendidos de que sus Quirks pudieran interactuar a tal nivel. O que Izuku podría parecer un científico tan loco. Sin embargo, llegó una frecuencia realmente alta, confesó Izuku, frunciendo el ceño con preocupación. ¿Crees que puedes lograrlo? ¿Continuamente? La pregunta hizo que el sujeto en cuestión adoptara una mirada pensativa. Eso significaría aumentar mi pulso a un nivel increíblemente alto. Murmuró Kyoka, sus ojos se dispararon mientras pensaba mucho si eso era posible para ella o no. Quizás. En un acto completamente fuera de lugar para el residente en Helor, Fumikage de repente se aprovechó de la cercanía que le brindó el grupo y empujó ligeramente a Kyoka en el estómago sorprendentemente musculoso. El aullido de sorpresa que dejó escapar la violeta oscura sonó tan encantador para el adolescente de cabeza negra. La ondulación en la piel de Dark Shadow se intensificó. Eso supongo que puedo, respondió Kyoka, más preocupada por no sonrojarse que por mirar al culpable que la había hecho Kia. Sé que puedes, afirmó Fumikage con firmeza. 10 minutos tarde, todos los equipos se habían reunido y los capitanes de los equipos, los que más se destacaban en cada grupo, comenzaban a montar sus caballos. La mayoría de los grupos estaban compuestos por 4 competidores, lo que permitía a los capitanes en la parte superior montar 3 caballos para lograr el más alto nivel de estabilidad. Había equipos de 3 aquí y allá, pero eso solo involucraban a un conductor que no podría convencer a los pocos equipos de 2 para que se separaran y se unieran a ellos. Agakure-san. La voz tranquilizadora de Mezo Shouji llamó al uniforme flotante de Wape que descansaba sobre su amplia espalda. ¿No deberíamos haber tratado de conseguir más miembros? El gentil gigante, desconocido para quienes lo rodeaban, comenzaba a preocuparse por la chica con la que se había asociado. Al principio, todo había estado bien. Él le había ofrecido 1 o 3 oídos para hablar, hombros sobre los que llorar, y ella había comenzado a hablarle sobre su trauma de Usg.
Había pensado que estaba haciendo algo bueno, ayudándola a recuperarse y volver a ser la persona que había sido. Pero últimamente... Pero nadie nos quería. Respondió Toru, su voz alegre lejos de ser exuberante como lo había sido al comienzo del semestre, pero no tan apagada como lo había sido recientemente. Además, todo estará bien mientras estemos juntos. What? Eso justo ahí. Más y más en los últimos días, Hagakure deslizaba pequeños comentarios como esos en sus conversaciones. Era casi como si se estuviera volviendo dependiente de él. Mezo no sabía qué hacer, pero si no encontré una respuesta pronto, el gentil gigante temía que su compañero de clase se transformara irreversiblemente en algo aterrador. Además, el usuario de UtiArms no era tonto, sabía que los intentos de Hagakure de permanecer cerca de él no podían ser afecto real. Él era bueno, en cualquier caso, no había hecho nada para ganar tal ardor de una chica como ella. Simplemente no lo entiendo, murmuró Momo para sí mismo mientras se subía a su caballo, mirando a un equipo al que se habían unido dos de sus compañeros de clase. ¿Por qué esos dos harían algo así? Originalmente, el usuario de creación había planeado formar equipo con Mina y Kirishima, tanto para evitar que los dos hicieran tonterías mientras no estaban supervisados juntos, como para asegurarse de que los tres llegaran al tercer evento bajo su liderazgo. Pero cuando Ravenete finalmente encontró al dúo, ellos y un gigante bestial de un compañero de la clase 1B ya se habían asociado con un estudiante de cabello púrpura con grandes bolsas debajo de los ojos. Y mientras continuaba mirando, Momo no pudo evitar pensar que los tres estaban actuando de manera incluso extraña ahora. No te preocupes por eso. Gritó la pelirrosa apoyando al presidente de la clase desde abajo. Mei Atsume había salido de la nada, eso era seguro, pero Momo estaba bastante seguro de que el inventor era uno de los mejores socios posibles que podría haberla encontrado. Ahora luciendo 4 extremidades mecánicas en forma de araña de su arnés de combate, la otra chica llevaba a la heredera de Yaoyorozu sobre sus hombros como si no pesara nada. Casi parecía injusto. Además, se rió Mei. Es su pérdida por no querer estar en el equipo con las mentes más agudas en UA. En el momento en que la joven inventora supo que Momoskirk le permitía reproducir objetos y materias primas a voluntad, sugirió crear piezas adicionales para su equipo que no había podido llevar a cabo con ella al comienzo del festival. La Ravenete había dudado, pero después de pensarlo un poco, supuso que se consideraría legal ya que las partes serían el resultado del uso puro de Kirk. Y eso es todo por el tiempo de preparación para todos. Mignint anunció alegremente, balanceando su látigo por encima de su cabeza. Ahora repasamos el RU. Las palabras de 18 más Only Heroine se apagaron, ya que ella y prácticamente todos los espectadores del festival deportivo se congelaron en estado de estupefacción. ¿Realmente no podrás evitar mirar? Esto, así no es como quería destacar. Desde lo alto de sus 3 caballos, Kyouka Hiro se sentó avergonzada más allá de toda creencia, agitando los brazos y la cara roja como una remolacha. El músico se había atado rebeldemente la diadema del equipo de puntos ridículos alrededor de su cuello como una bufanda suelta, los números rojos dibujando una sonrisa sedienta de sangre en su garganta. ¿Por qué Izuku no está aquí arriba? Kyouka volvió a gritar, haciendo la pregunta que todos los que miraban querían saber. Él es el capitán. ¿Por qué no es el jinete? La chica punk rock tenía razón. Todos los demás equipos habían puesto a su miembro de más alto perfil como su corredor. Todoroki se sentó sobre un equipo de Ida, Ochako y un decidido Ojiro. Momo estaba sentado sobre los hombros de Mei mientras que la pelirrosa estaba apoyada en su equipo. Itsuka de clase 1B estaba siendo transportada por las enredaderas de Shiozaki y protegida por el escudo viviente que era Tetsutetsu. Todos esperaban que el monstruo de la UA reclamara un lugar en la cima. ¿Por qué una figura tan notoria no se sentaría alto para que todo el mundo lo viera? Pero no lo había hecho. Midoriya se puso de pie con orgullo como un caballo, y ni siquiera el caballo delantero de su equipo tampoco. De pie junto a su novia Tsuyu, el dúo verde tomó la retaguardia detrás del defensor avanzado del grupo, Tokoyami. En realidad, soy más pesado de lo que parezco, murmuró Izuku a su equipo para que solo ellos escucharan. Además, esto te facilitará la conexión. La Verdanete no estaba mal. O mintiendo. Desde el comienzo de la progresión de Cursed Blood, había sospechado de peso debido a un sutil aumento en la densidad de sus huesos y masa muscular.
El hecho de que sus acciones volcaron una vez más la tradición y se adhirieron a la junta y a los patrocinadores de la UA fue simplemente una dulce ventaja. Además, continuó Izuku, palmeando el muslo del músico que descansaba sobre su hombro, al público le encantaría mirarte más que a mí. Kyouka se sonrojó aún más, casi humeante. Tsu-chan. Gritó Kyouka, desesperada por el apoyo de su amiga. ¿Vas a dejar que coquetee conmigo así? Tsuyu se llevó un dedo a los labios mientras esperaba, su lengua anfibia sobresaliendo un poco. Una pequeña sonrisa floreció en el rostro normalmente impasible de la chica rana. Bueno. Dijo Tsuyu, mirando al músico angustiado, eres muy lindo, Kero. Kyouka se agitó de nuevo, golpeando la cabeza de Fumikage varias veces para llamar la atención y el apoyo del adolescente aviar. La rockera punk nunca esperó recibir elogios por su apariencia, especialmente de su ex-crush, o de la novia de dicho ex-crush. Fumikage, de alguna manera, perfeccionar girar la cabeza lo suficiente como para hacer contacto visual con el violeta oscuro. Te lo suplico, doncella oscura, el adolescente de cabeza negra habló con una voz inusualmente suave, pídeme que no te mire ahora. Tu belleza seguramente cegaría mis ojos, y ahora debemos concentrarnos. Kyouka tartamudeó y balbuceó, incapaz de hablar y rojo como un tomate. Al escuchar palabras tan cargadas, Ming-Ning salió de su aturdimiento y recuperó la compostura. Como estaba diciendo, anunció la heroína con clasificación R, su tono dulce lo suficiente como para recuperar la atención de la audiencia, las reglas son como dije antes. Con algunas adiciones, por supuesto. Los estudiantes reunidos miraron a la Salaz Ravenete con miedo expectante. Oh, cómo amaba las miradas en sus rostros. Cada equipo está buscando las cintas para la cabeza de los otros equipos, dijo Ming-Ning, explicando todo claramente para que nadie pudiera pasar por alto cómo este evento estaba destinado a mostrar el trabajo en equipo. Perder la diadema no te descalifica. Los equipos pueden seguir luchando hasta que se acabe el tiempo si así lo desean. La única forma de quedar eliminado es si tu equipo se desmorona o el ciclista cae al suelo. Mientras que anteriormente la heroína para mayores de 18 años había sonreído a través de su anuncio, ahora la sonrisa seductora cayó, dejando a la mujer normalmente el sueño húmedo de todos los adolescentes varones, y algunas mujeres, en Japón luciendo bastante amenazante. Y aunque el uso de Kirk es el reinado libre durante la batalla. Solo el filo en la voz de Ming-Ning podía cortar vidrio y congelar sangre. Hacer tropezar o dañar intencionalmente a otros equipos y competir está estrictamente prohibido. Cruzar la línea esta vez tendrá consecuencias mucho más intensas que la pérdida de puntos o la descalificación. Confía en mí. Mirando hacia abajo a los estudiantes que se estremecían y temblaban, algunos incluso moviéndose los pantalones incómodamente, le dio a la heroína con clasificación R un escalofrío inapropiado por su columna. Hablaba en serio en ese momento, pero era bueno saber que todavía podía afectar al joven de esa manera. Todavía lo tenía. Cambiando a una disposición más alegre, Ming-Ning giró y soltó su látigo. Y ahora. Que la batalla de caballería comience. En el momento en que esas palabras se dispararon al aire, quedó dolorosamente claro cuál era la mentalidad general de casi todos los equipos. Rápidamente. Gritó Todoroki, ordenando a su equipo que avanzara. Primero tenemos que llegar a Midoriya. Inicialmente confundido, dado que Hiro era el jinete con la diadema de 10 millones, y Ida y los demás entendieron rápidamente lo que su capitán quería decir y se movieron para atacar al equipo de su verde compañero de clase. Al menos, esperaban entender lo que había significado el heterocromático. Seguramente no se les ordenaría apuntar a alguien que no tenía un objetivo en la cabeza. Sin embargo, el equipo de Todoroki no era el único que buscaba los 10 millones. Parecía que casi todos los demás grupos de competición emparejados se apresuraban hacia el único pase garantizado al tercer evento. ¿Seguro que alguien sería capaz de llevarse el premio de los premios? Sobre todo porque el equipo de Hiro no se había movido ni un solo paso. Izuku demostró la avalancha de estudiantes que se dirigían a su equipo, una pequeña sonrisa decepcionada en su rostro pecoso mientras observaba la codicia parpadear en sus ojos. Era una pena que todo este esfuerzo fuera en vano. Incluso a esta distancia, el brillo depredador de la mirada desigual de Todoroki era inconfundible. Lo había notado mientras celebraba con sus amigos y su novia después del primer evento. Todoroki parecía tenso, enojado con alguna figura no identificable. Solo había empeorado después de perder sus puntos tan públicamente.
E incluso después de tanta humillación, el heterocromático no había pedido ni buscado ningún apoyo, sino que reprimía sus emociones. Para Izuku, cuyo mente había estado dando vueltas escenario tras escenario desde el momento en que se les dijo que formarán equipos, solo había un resultado final. El hijo del Endeavor estaba a punto de hacer algo poderosamente estúpido. Efectivamente, el brazo derecho de Todoroki comenzó a congelarse cuando su equipo se acercó. Kyouka, Fumikage, gritó Izuku con calma, asegurándose de parecer confiado cuando sus amigos se volvieron para mirarlo a los ojos. Ahora. El genio pecoso estaba dispuesto a apostatar. De todos modos, ya no le importaba el resultado final de esta competencia, aunque se sentiría mal porque los demás no podrían mostrar sus habilidades a los profesionales. Pero si su plan es limitado... Dark Shadow brotó del estómago de Fumikage y se alzó, elevándose sobre el equipo de 4 como una centinela gigante de obsidiana. Los conectores de Kyouka volaron y se conectaron a la masa de oscuridad de la entidad misteriosa Kirk. El latido del corazón y acelerado del músico usó ondas de alta frecuencia de inmediato. Las ondas se aceleraron, más y más rápido hasta que, Dark Shadow ya no sintió la picazón ardiente de la luz en su piel. Antes de que pudiera acostumbrarse a la falta de sentimiento, un pozo desbordante dentro del Kirk se disparó repentinamente a la superficie. «Soy venganza», proclamó la bestia de las sombras, levantando los brazos en el aire hacia un enemigo que ya no podía tocarla. «Yo soy la noche. Yo soy la sombra oscura». Y la entidad de Kirk explotó en un velo turbulento de oscuridad. En ese momento exacto, Todoroki hizo su movimiento. Forzando su Kirk a través de su pie ahora descalzo, congelando a Ochako en el camino, el heterocromático empujó con fuerza y formó una cúpula de hielo. Cuando la creación se cerró sobre ellos, el adolescente Dispar miró ferozmente mientras él y el nigromante Esmeralda quedaron atrapados dentro. Juntos. Entonces Todoroki vio la cúpula de oscuridad donde debería haber estado su objetivo. El equipo Todoroki tomó los descansos. Ah. CCCC viejo. CCC frío. El grito arrepentido de Uraraka hizo que Todoroki volviera a aumentar su equipo. Solo entonces el heterocromático vio que su movimiento se había helado sobre todo el torso y el lado izquierdo del moreno. Todoroki-san. Y Ida retumbó, con la voz demasiado fuerte en el espacio cerrado en el que se encontró el equipo de 4. ¿Cómo puedes ser tan imprudente? Casi congelas a tu propio compañero de equipo con ese ataque. Uraraka-san, ¿estás bien? Chicos, ¿qué diablos es eso? Ojiro, lejos de estar preocupado por lo que estaba pasando con sus compañeros de clase, estaba obsesionado con la cúpula negra que se retorcía ante sus ojos. Como si la imagen de pesadilla no pudiera empeorar, un enorme par de ardientes ojos amarillos se abrieron en el frente del hemisferio en sombras. ¿Ese es, Tokoyami? El adolescente con cola preguntó con incredulidad. ¿Es ese desde cuando era de Dark SH Shadow tan pepe poderosa? Preguntó Uraraka, todavía temblando por la escarcha que la cubría. A la morena no le gustó el aspecto de la cúpula. No parecía algo con lo que debería medirse. Debe haber estado escondiendo su verdadera fuerza todo este tiempo. Supuso Ojiro enojado. No te detengas. Ordenó Todoroki de repente, decidiendo que nada lo detendría, inesperado o no. Necesito esa diadema. Hubo un momento de silencio sepulcral cuando 3 pares de ojos se giraron para mirar al capitán del equipo con lo que solo podría describirse como el preludio de un motín. Oh sí. ¡Qué giro de los eventos! La voz mejorada de Present Mig retumbó a través del estadio, penetrando incluso a través de la cúpula de hielo que Todoroki había creado. Mirando a su alrededor, el equipo de 4 se dio cuenta de que podría haber drones volando dentro de su prisión helada. El juego todavía estaba en marcha, y estaban siendo observados por los maestros y el público por igual. Si bien nadie puede criticar tener tal iniciativa, cargar de cabeza en una situación desconocida sin tener en cuenta las fortalezas o habilidades de los objetivos presentes fue un descuido terriblemente irracional. Al menos uno de los estudiantes dentro de ese domo es conocido por su tremendamente táctica y nadie tomó eso en consideración. El comentario de Erasereat fue suficiente para sosegar al adolescente heterocromático, mientras que su equipo, por otro lado, solo parecía más molesto. ¿Quién hubiera pensado que veríamos un domo dentro de un domo dentro de un? Bofetada. No te atrevas.
Mientras los dos viejos amigos y prohéroes continuaron con sus comentarios en color y narraron los eventos que sucedieron fuera del domo de hielo, Todoroki trató de pensar en una solución para la situación en la que ahora se encontraba. Si tan solo hubiera tomado un Kaminari en lugar de un tipo con una cola inútil. Todo lo que necesitaba hacer era perforar esa sombra una vez y podría congelar todo dentro de ella. Si tan solo hubiera sido lo suficientemente rápido para agarrar al rubio antes de que alguien más lo hubiera arrebatado. Los ojos de Todoroki se abrieron como platos cuando una idea atravesó sus turbulentos pensamientos. Ida. Pon tu motor a máxima potencia. Gritó el adolescente que no coincidía, señalando hacia adelante como si fuera a liderar la carga. Las llamas que apagues debilitarán sus defensas. Entonces las eliminaré. A continuación, se intercambiaron las segundas conjeturas heterocromáticas. Para Tenya y Ida, sabía más sobre lo que se le pedía que su capitán y, francamente, la forma apática en que lo estaban dirigiendo a él y a sus compañeros de equipo lo irritaba. Reciproburst tomó todo lo que tenía, y luego sería inútil hasta que sus motores parados se enfriaran. Estarían atascados, y Todoroki no parecía capaz de entender que incluso si lograban atravesar Dark Shadow, todavía tendrían que enfrentarse a todo el equipo de Hiro con menos de su fuerza total. Ochako Uraraka estaba más que molesto. Se había asociado con Tenya, por supuesto, y los dos habían pensado que ganarían el premio gordo cuando el adolescente con anteojos convenció a Todoroki para que los aceptara en un trato de ambos o ninguno. Pero luego, su compañero de clase de dos colores parecía obsesionarse con atacar a Midoriya, y aunque la morena podría haber tenido sus propios problemas con el adolescente de cabello verde, nunca quiso lastimarlo. Y luego Todoroki casi la había congelado. ¿Quién le hizo eso a su propio compañero de equipo? Ojiro estaba enojado. De alguna manera se las arregló para subir a bordo con el bateador más pesado que tenía su clase y aún así se encontró en una situación de mierda. Si hubiera sabido que Todoroki estaba decidido a derrotar al nigromante, lo habría dejado y encontrado otro equipo. Incluso tan tarde como había sido, el adolescente seguido estaba seguro de que podría haber encontrado al menos otro equipo al que le hubiera gustado un tercer miembro. A este ritmo, no tendremos suficiente tiempo si eso no funciona, soltó Ojiro. Al darse cuenta de que tenía razón, el adolescente con cola siguió adelante antes de que alguien pudiera interrumpirlo. La mejor opción es dejarlos en paz e ir tras otros equipos mientras podamos. Hubo un momento de silencio. Yo estoy de acuerdo contigo, Ojiro-san, dijo Iida después de pensar las palabras. No sabemos qué más tienen listo detrás de Dark Shadow. Y como acaba de decir Aizawa-sensei, cargar a ciegas es el colmo de la irracionalidad. Voto P por la luz del sol cálido, dijo Uraraka, levantando un brazo tembloroso en señal de acuerdo. Ira candente. Eso fue todo lo que Todoroki pudo sentir en ese momento. Necesitaba vencer a Midoriya, y justo cuando la victoria estaba al alcance de su mano, se enfrentaba a un motín. ¿Qué fue esto, el Pequod? ¿Qué estás haciendo? Escupió Todoroki, mirando a sus caballos. No iban a interponerse en su camino, no cuando estaba tan cerca. Ida. Motores. Ahora. Mientras no tocara el suelo y sus caballos permanecieran juntos, nada en las reglas decía que un equipo tenía que ser móvil. Derecha. Así que simplemente congelaría a todos después de que atravesaran las defensas de Midoriya. Podría disculparse más tarde. Antes de que Todoroki pudiera pensar más en su nuevo plan, sentí que se volvía ingrávido. Mirando hacia abajo, el heterocromático vio que Uraraka había tocado a todo el equipo, robándoles la gravedad. En el siguiente aliento, Iida había encendido sus motores. Por un breve momento, el adolescente que no coincidió pensó que sus caballos habían cambiado de opinión. Había visto que tenía razón e iban a cargar contra Midoriya y su equipo como lo había planeado. Y luego Iida se volvió y corrió con el equipo hacia la pared más cercana de su cúpula de hielo sin perder un segundo. Pateando en tercera marcha, el velocista se lanzó hacia adelante con una poderosa patada. En el último segundo posible, Uraraka perdió su peculiaridad sobre su loca capitana y la adolescente con anteojos que ahora lideraba su equipo. El regreso de su peso le dio a Iida suficiente poder para atravesar el domo de hielo sin ningún problema. Cuando la luz del sol lo golpeó, Todoroki se sintió caer en un estado de shock total y absoluto. Lo habían ignorado. Habían seguido su propio plan. Se habían amotinado contra él.
El mundo se desvaneció en un borroso borrón de ruido tenue y manchas de colores que se movían rápidamente. El tiempo perdió todo significado para el adolescente que no coincidía. No se dio cuenta cuando su gravedad desapareció de nuevo. No se dio cuenta de que lo lanzaban de un lado a otro mientras Ida aceleraba al equipo aquí y allá en una carrera contra el tiempo. No se dio cuenta de que una diadema tras otra fue arrojada sobre su cabeza. Nada de eso penetró la niebla que se había posado sobre Todoroki como un miasma. Y luego se acabó. Burr. Sonó el zumbador que señalaba el final de la batalla de caballería. Desde la oscuridad dentro de sí mismo, Todoroki flotó de regreso a la conciencia lo suficiente como para darse cuenta de la fría y dura verdad. Había fallado de nuevo. Su muro se había convertido en una montaña. Y nadie iba a ayudar a derribarlo. Lo más rápido posible, el equipo debajo del adolescente que no coincidía se disolvió, alejándose del capitán al que se habían enfrentado el doble de tiempo. En el otro extremo de la arena del estadio, Dark Shadow se desenrolló y se encogió, revelando al equipo de Hiro sonriendo y saludando a una audiencia descontenta molesta porque su atracción principal se había escondido. Por el contrario, Izuku y sus amigos tenían ganas de celebrar, estaban completamente descansados y sin inmutarse después de lo que podría haber sido un evento difícil y agotado. Y se acabaron, amigos. Midnight exclamó, obteniendo solo aplausos poco entusiastas de la audiencia molesta. Echemos un vistazo a los puntajes finales. ¿Quién pasó a la tercera ronda? ¿Quién ganó la competencia? Los civiles ya molestos en las gradas gruñeron ante más insinuaciones de la heroína con clasificación R. Aún así, todos miraron hacia arriba cuando el marcador de tamaño gigante se transformó para mostrar qué equipos se colocaron en dónde. El equipo de Monster of Was había permanecido en primer lugar, por supuesto, habiéndose escondido detrás de una defensa impenetrable solo exacerbada por la desacertada trampa defensiva del hijo de Endeavor. Después de aparentemente renunciar a lograr el primer lugar, el equipo del hijo del héroe número 2 salió de su cúpula helada y trabajó como loco para tomar todas las diademas que pueden. Había mantenido el segundo lugar por un cómodo margen. El estado de ánimo de la multitud comenzó a mejorar cuando vieron que la joven heredera de Yaoyorozu había logrado reclamar el tercer lugar. Al menos alguien estaba manteniendo la forma en que se suponía que serían las cosas. Un pedigrí como el suyo casi aseguró tal actuación de la chica de cabello negro, aunque no muchos recordaban haber visto a la chica lo suficiente como para ver cómo lo había hecho. El hecho de que ambos eventos hasta ahora hayan estado dominados por la antítesis de sus ideales eclipsó gran parte de los elogios de la audiencia. Algo en el aire se sintió siniestro. Monitoreo remoto sala C, supervisión de puntajes y desempeño estudiantil. Señor, por mucho que esté de acuerdo con usted, no puedo hacer eso. La actual asesora de seguridad de la UA, Aruno, habló por su teléfono celular en voz baja y miradas preocupadas. Esto era lo último que la mujer de mediana edad quería hacer en este momento, pero no fue su elección, ¿verdad? Sí, señor, entiendo, dijo la pelirrosa, probablemente por 10ª vez ahora, usted invirtió mucho dinero para hacer posible este festival, es razonable que el competidor al que le ha gustado tenga la oportunidad de brillar. Mientras los plebeyos de abajo estaban sorprendidos por la inesperada serie de eventos que se desarrollaron hoy, ciertas personas de importancia se estaban poniendo furiosas. Detrás de puertas cerradas, lejos de oídos curiosos y peludos, se habían hecho amenazas y se habían dicho palabras. Se reduce a un simple hecho. A pesar de que era tradición que el campeón del primer año fuera un cartel temporal para los principales patrocinadores de UA, tradición o no, nunca se permitiría que ningún fanático mutante o radical oscuro fuera el abanderado de estas empresas de apoyo. No se preocupe, señora, respondió Aruno a otra persona que también llamó en la línea, con confianza sangrando a través de su preocupación, solo los mejores brillarán en el tercer evento. Te garantizo que verás solo a los futuros héroes más prometedores en la cima. Una vez que se cortó la línea, la pelirrosa suspiró aliviada. Espero que esa promesa tuya solo signifique lo que debería, Aruno-san. El asesor de seguridad de UA gritó como una niña pequeña ante la pregunta inesperada, y la presencia no deseada de la que procedió. Por una vez, el director Nezu no se vio ni sonaba como una linda y amistosa cosita perro o sorata. De hecho, el animal Kirket parecía positivamente salvaje con una rabia apenas contenida. Por supuesto. Aruno se atragantó a través de su miedo.
Solo estaba tranquilizando a algunos de nuestros patrocinadores preocupaban. Les preocupaba que el torneo no sacara lo mejor de nuestros estudiantes de la forma en que iban las cosas. De repente, la pelirrosa sintió que un nivel profano de temor se apoderaba de su alma como un vicio. La mujer de mediana edad no podía moverse, apenas podía respirar. ¿Qué está pasando? Vaya. Escalofríos recorrieron la espalda del asesor de seguridad ante la nueva voz femenina, una voz que susurraba justo al lado de su oído. Sabes que ser atrapado manipulando un evento como el Festival Deportivo de la UA resultaría mucho peor que ser atrapado por perder uno o dos patrocinadores, ¿verdad? Haruno trató de traer. No podría lograr que su cuerpo la escuchara. Se sintió como si cada músculo que tenía estuviera más apretado que el cinturón de castidad de una virgen. ¿Quién eres tú? Haruno tartamudeó, repentinamente consciente de que necesitaba controlar su vejiga temblorosa. La risa sensual que respondió no hizo nada para aliviar el miedo desgarrador de la pelirrosa. Confía en mí, cariño, ¿no quieres saberlo?, dijo la mujer desconocida susurrando al oído de Haruno mientras daba un paso adelante y se sentaba en una de las varias sillas que cubrían la pequeña habitación, con un traje negro prístino. El aterrador extraño levantó con calma una humeante taza de café y tomó un sorbo. Pero lo harás pronto, si estás planeando hacer lo que sé que estás haciendo. Haruno trató de enfocarse en la mujer sentada frente a ella, pero por alguna razón sus ojos simplemente no permanecieron quietos. Cada vez que los ojos verde jade de la pelirrosa se posaban en el intruso, se deslizaban por sí solos. Era enloquecedor y solo aumentaba su terror. Pasó un momento de silencio. La asesora de seguridad, sintiendo que el control de sus extremidades volvía repentinamente a ella, huyó de la habitación lo más rápido que pudo. Oh, no. Detente, dijo arrastrando las palabras la mujer del traje, sin preocupación en absoluto de que su presa hubiera huido. Nezu miró al fantasma a su lado con perplejidad. Corre tan rápido como quieras, no podrás detenerlo. Solo empeorarás las cosas. De vuelta en el estadio, después de que Midnight había sacado a los estudiantes descalificados de la arena, los que quedaron se habían mezclado muy animado. Un nigromante de cabello verde en particular se sintió como si ya hubiera ganado todo el festival. Nunca pensé que llegaríamos tan lejos, murmuró Izuku, ganándose las risas de los que estaban cerca de él, como solían decir los héroes de antaño, ¿verdad? Unidos podemos hacer cualquier cosa. Desde el lado de la verdanete, Fumikage le dio una palmada en el hombro, con una leve sonrisa en el pico. Junto con nuestras estrellas iluminadas por el sol, proclamaremos el poder de la oscuridad para que todos lo vean. El adolescente aviar declaró en voz alta, volviendo a su teatro. Es su locura por considerar que nuestro poder combinado se puede vencer tan fácilmente. Por lo general, no es alguien que comience abiertamente el conflicto. Fumikage no pudo evitar dirigir ese último fragmento únicamente a un Todoroki furioso, que parecía estar a un pelo de marchar hacia Izuku. Mientras el grupo de amigos se reía, alguien inesperado se acercó vacilante a ellos sin ser visto. O, más específicamente, se dirigió a Izuku en particular. Charlando entre ellos, Izuku y sus amigos no tuvieron la oportunidad de escuchar el suave murmullo. Un Mimidori. La oradora, una diminuta morena cuyos ojos estaban cubiertos por su flequillo excesivamente largo, se mantuvo detrás de la franja del grupo de estudiantes de 1A, demasiado tímida para articular una sola palabra y demasiado pequeña para ser vista. Al darse cuenta de que iba a perder su oportunidad si no va más allá, la diminuta niña de repente apretó los puños mientras la determinación inundaba su pequeño cuerpo. Había esperado casi una década para esto. Izuku y sus amigos se congelaron, enmudeciendo ante el inesperado grito. El joven héroe en cuestión miró a su novia, confirmando que no había sido ella quien usó su apodo cariñoso. Volviéndose hacia la fuente del grito, estuvo un punto de tropezar hacia atrás cuando un misil marrón del tamaño de un duende se abalanzó sobre él, deteniéndose justo antes de derribarlo. Vaya. ¿Qué podría decir Izuku? Ni siquiera sabía cómo describir este desarrollo. Yo sé que puede que no me recuerdes. Pero. Por una fracción de segundo, Kinoko Komori sintió la desagradable necesidad de huir y esconderse, pero con el acero interior sin explotar, la morena resolvió pisotear el cobarde sentimiento. Ella realmente necesitaba hacer esto. Hace mucho tiempo, dejé que mi miedo me impidiera hablar contigo. Fui un cobarde porque, después de que él, lo que ellos, y luego, incluso cuando
Kinoko sintió el escozor familiar en sus ojos mientras se acercaba más y más a perder la batalla contra sus lágrimas. Empezó a enroscarse hacia adentro, inclinando la cabeza avergonzada. Quería ser fuerte, pero el trauma de ese doloroso día en el jardín de infantes se había levantado una vez más para derribarla. Primero perder al primer chico que alguna vez pensó que su Kirk no era espeluznante, que había sido amigable con ella, y luego años de arrepentirse a sí mismo por dejar que otros decidieran con quién podía ser amiga, era demasiado. Su terapia no había ayudado en nada. Seguía siendo la pequeña y débil niña hongo, tal como había dicho el rubio. Las lágrimas amenazaban con caer, y Kinoko sabía que estaba a punto de estallar en llanto total en cualquier segundo. Kinoko jadeó, sacada de su espiral descendente por dos simples palabras. Levantando la cabeza, los ojos marrones únicos de la morena se clavaron en la mirada gentil de Izuku Midoriya. Puede que nunca supiera tu nombre, continuó la amable Verdanete, pero te recuerdo. Realmente es una pena que no pudiéramos haber sido amigos en ese entonces, pero no era lo suficientemente fuerte como para protegerte. Lágrimas de otro tipo se derramaron abiertamente por las mejillas de la chica hongo. Una sonrisa clara comenzó a crecer cuando un sentimiento cálido se encendió en su pecho. Sé lo que es mantener todo reprimido, afirmó Izuku, asintiendo con autodesprecio, es más difícil de lo que nadie puede saber. Y no ayudé en absoluto cuando nos encontramos por primera vez hace unas semanas, lo siento, no te reconocí hasta hace poco. Izuku se rascó la nuca, avergonzado de saber que solo había conectado los puntos de quién era Komori después de haber apretado el gatillo mientras la miraba a través de la mira de un rifle de francotirador. El joven héroe en entrenamiento levantó tiernamente una mano hacia la ahora temblorosa morena parada frente a él. Pero, si estás dispuesto, me gustaría tratar de ser amigos de nuevo. El Verdanete había reconocido algo en esos ojos rojizos, mientras los miraba a través de la lente de la mira, un hambre que conocía muy bien. La chica que apenas podía recordar de todos esos años tenía una ardiente necesidad de amistad verdadera, incluso cuando, paradójicamente, estaba demasiado asustada para dejar entrar a alguien que resonara con su corazón. Era un deseo y un miedo anudados en un revoltijo agonizante de confusión emocional. Como había dicho, había estado allí antes, durante bastante tiempo. Oh sí. Gritó Kinoko, los ojos brillando de felicidad y alegría y los miedos profundamente enterrados se disiparon. Yo lo haría. Luego, la chica campeona se lanzó hacia adelante y golpeó a su nuevo amigo. Envolviéndolo como un oso koala, el moreno le dio un alegre beso en la mejilla antes de alejarse y salir corriendo. Rieko. Izuku y sus amigos pueden escuchar débilmente cuando Kinoko pasó por la entrada de un túnel hasta las gradas 1B. Lo hice. Y él dijo que sí. Cerebro repentinamente cortocircuitado, Izuku solo pudo tocar ligeramente su mejilla recientemente atacada. Por un lado, el Verdanete estaba feliz de haber podido finalmente recuperar a un amigo perdido hace mucho tiempo. Por el otro, Tsuchan, ya sintiendo una mirada penetrante clavada en su espalda, y completamente inseguro de qué decir, Izuku tragó saliva mientras se giraba hacia la música, y terminó mirando a los ojos serios de Kyoka Hiro. Ya que parece que hoy es el día de las gracias de Izuku, dijo el músico, agarrando a Izuku por el cuello y acercándolo. Cuando había solo unos centímetros entre las caras de los dos, la chica punk rock se inclinó hacia adelante y besó la otra mejilla de la Verdanete. Eso es por salvar a una chica al azar que ni siquiera conocías de ser apuñalada hace años. Izuku se echó hacia atrás, con los ojos muy abiertos en estado de shock. ¿Ese eras tú?, preguntó al joven héroe en entrenamiento estupefacto, imposible incluso de tartamudear. Sé que debería haber dicho algo antes, pero, ya sabes. Kyoka dio un paso atrás, frotándose un brazo tímidamente, creo que incluso yo tengo nervios de niña de veces. Habiendo dicho su parte, la Violette se giró y miró al adolescente de cabeza negra a su lado, con la mirada expectante. Por su parte, Fumikage no pareció molesto en lo más mínimo por lo que acababa de suceder. Listo, dijo Kyoka, cruzando los brazos, podemos ser una cosa ahora, oficialmente. Solo, no esperes que sea una princesa con volantes, ¿de acuerdo? Fumikage se encogió de hombros, todavía imperturbable. ¿Por qué buscaría una princesa cuando tú, una reina, te ha dignado permitirme tu presencia?
Mientras Kyouka lidiaba con toda la sangre que corría por su rostro ante las palabras de su ahora novio, finalmente se dio cuenta de que Izuku lo había besado no una, sino 2 veces. Nerviosa, la verdenete se giró para ver cómo Tsuyu se había tomado los acontecimientos que acababan de desarrollarse. Incluso si él mismo no hubiera hecho nada, el joven nigromante esperaba al menos una bofetada y tal vez una reprimenda. En cambio, Izuku sintió que un par de manos más grandes de lo normal acariciaban suavemente sus mejillas. Para el novio más heroico del mundo, dijo Tsuyu, justo antes de bajar a dicho novio e iniciar un siseo francés descuidado. No era que la chica rana no estuviera celosa, sería una mentira si Tsuyu dijera que no había sentido un ardor en el estómago cuando vio a su Izul ser besada por alguien que no era ella, pero cuando al fin y al cabo, sabía que su novio necesitaba confirmación de que sus acciones eran heroicas y merecían elogios, no gritos ni culpas. El sonido colectivo de cientos, si no miles, de silbidos y personas que brotaban ante la muestra abierta de afecto se despertaba tardíamente con la niña rana, y ella rompía el beso apresuradamente cuando solo entonces grabó que no solo estaban juntos. Un estadio deportivo lleno, pero también siendo televisado para que lo vea toda la nación y gran parte del mundo. Oh chico. Tsu-chan. Respiró Izuku, abrumado por el amor que había sentido que su novia empujaba hacia él con ese beso. Marrime. El eco reverberante de su declaración, amplificado por cada uno de los oradores en el estadio, hizo que Izuku volviera a la realidad. Mirando hacia abajo, el verdenete vio un micrófono debajo de su barbilla. Siguiendo la mano que sostenía el dispositivo hasta su dueño, el rostro sonriente de Midnight se encontró con su mirada aterrorizada. La heroína con clasificación R hizo un gesto con el pulgar hacia arriba mientras se alejaba pavoneándose, sin hacer nada por su estudiante ahora positivamente mortificado, que ahora estaba rojo brillante. Mientras tanto, la audiencia estalló en aplausos, rugiendo de acuerdo con las atrevidas palabras pronunciadas por el adolescente aspirante a héroe que, en este momento, estaba en la cima del torneo de primer año. No hace falta decir que 2 madres estaban haciendo un baile de celebración en la casa de la más pequeña, para gran perplejidad de un par de renacuajos. Eliminado, barra. Eso fue ciertamente atrevido, resonó la profunda voz de Kurohiri en el bar casi vacío, sin acercarse a nadie en particular. El villano de la niebla oscura reconoció el tipo especial de valentía que se necesita para que alguien pronuncie tales palabras. Ver una propuesta como esa molestó algo en el fondo de la mente del tabernero. También explica por qué el imbécil se arriesgó tanto para salvar a la ranita en ese entonces. Shigaraki murmuró con amargura, recordando lo que había sucedido en la USG. El mocoso verde lo había disparado con una maldita escopeta. Y ahora sabía que no había sido un acto tonto de valor heroico. Había sido personal. Supongo que ahora tendremos que incluir al pequeño renacuajo en nuestros aviones, dijo Shigaraki con voz áspera, con una amplia sonrisa psicótica en su rostro seco. Saber que las herramientas para destruir el mundo de los héroes ahora estaban dispuestas ante él tenía al joven villano casi eufórico. Pero, sabía que tenía que ser paciente. Apresurarse ahora solo lo metería en problemas. En más de un sentido. Pero ahora las cosas volverían a ser divertidas. Lo que una vez había sido un juego de acción y aventuras roto, de repente obtuvo un nuevo DLC y se convirtió en un juego de rol de la vieja escuela. Y si había algo que sabía Tomura Shigaraki, era cómo vencer a un juego de rol. Todo lo que tenga que hacer es planear cuidadosamente. Estaba jugando en el modo Iron Man después de todo. El peliblanco de 20 años estaba tan absorto en sus propios pensamientos que ni siquiera se dio cuenta cuando su niñera se congeló y se tensó, una mano rala voló hacia su cabeza. Completamente ignorado, Kurohiri buscó a tientas en un bolsillo de su chaleco hasta que pudo sacar un viejo frasco de pastillas maltratadas. Con manos temblorosas, el villano de las nieblas oscuras y los portales bebió una sola pastilla negra de la botella. Guardándose la medicina en el bolsillo, Kurohiri volvió a su bar y agarró un vaso para limpiarlo. Y mientras giraba el trapo de limpieza una y otra vez, los gritos resonantes y los sonidos de rocas cayendo se desvanecieron de su mente. Onake, infortunios de un gigante gentil, ¿cómo terminó así? Mezo Shouji pensó para sí mismo mientras observaba a su amigo. En ligera preocupación. Entonces, ¿cuál crees que me hace lucir mejor? Preguntó Toru Agakure mientras la chica invisible levantaba 2 vestidos. Uno tenía volantes con un estampado de flores, mientras que el otro estaba a cuadros con cuadros rojos y blancos. Mezo hizo todo lo posible por no suspirar.
Si bien las extremidades humanas y animales combinados en sus tentáculos le dieron la capacidad de ver a su amigo de alguna manera, no sabía que admitirlo lo absorbería durante horas de compras. Sin embargo, el gigante trató de no quejarse, esto podría haber sido la primera vez que Hagakure tenía a alguien que realmente la había visto ayudarla a comprar ropa. A cuadros te queda mejor, respondió Mezo con calma y medida, basando su respuesta en el simple conocimiento de la composición de colores y formas en lugar de cualquier alardeado sentido de la moda. ¿What? Había dicho que entendía de dónde venía su amigo, no que entendiera las compras. Al menos disfrutar de la pintura había resultado útil en formas ciertamente imprevisibles. Ahora, si tan solo pudiera entender por qué busca mi opinión con tanto ardor, pensó el gentil gigante, su mente volviendo al círculo en el que había girado en espiral durante horas. No es como si yo fuera su novio. ¿Los amigos realmente se toman tan en serio las palabras de los demás? Como siempre, Mezo solo pudo concluir que todo esto había ocurrido porque podía ver a su amigo. Ese hecho, naturalmente, había llevado a la creencia de que Hagakure debe tener sentido menos solo con él a su lado. Era una parte clave de la razón por la que no había apartado. Aunque, la chica invisible no había sido exactamente insistente o exigente hasta ahora. Salidas como esto solo ocurrirían si admitiera libremente que estaba disponible y dispuesto. ¿En realidad? Preguntó Toru en algo que podría haber sido sorpresa. Cambiando su peso hacia un lado, era obvio que la chica transparente se había puesto pensativa, visible o no. Está bien, entonces. Solo déjame probarlo primero. Ya sabes, en caso de que las medidas sean incorrectas. Mezo simplemente asintió ante las palabras, eran sensatas y no habían estado en esta tienda en particular por mucho tiempo. Honestamente, el amable gigante estaba agradecido de que ir de compras con Toru no fuera el maratón de pesadilla que había escuchado describir a otros niños. Pero esto no era una cita. No estaban saliendo. Así que por supuesto que era diferente. Mezo-kun, ya que estamos aquí, ¿había algo que quisieras ver? Preguntó Toru desde detrás de la cortina de cambio. Las palabras de la chica invisible eran tranquilas y honestamente inquisitivas, nada como la ráfaga acelerada y enérgica que usaba cuando estaba con Asido. Ahora que lo menciona, es posible que tenga que conseguir un nuevo pincel de caligrafía, estuvo de acuerdo Mezo, sintiéndose extraño por tanta consideración. Ojalá yo también pueda encontrar un tintero. Creo que tendré que aprender a aceptar que tengo una amiga. Ahora, Mezo no estaba seguro de cómo se sintió con ese pensamiento, solo que sintió una especie de calidez al conocer por primera vez a alguien. En realidad había grabado y preguntado por uno de sus pasatiempos. Es una lástima que sea invisible para los demás. Ella es un poco linda así. Estar cerca de la chica transparente tanto recientemente le había dado al gentil gigante una revelación inesperada. Toru muchas veces se obligó a sí mismo a actuar de cierta manera para ser notada o aceptada. Eso no quiere decir que fingió su personalidad. Mezo había sido lo suficientemente inteligente como para ver que su amigo no era al menos ese tipo de persona. Era solo que, en el primer día del semestre, ver lo popular que había sido había hecho que el objetivo de Hagakure lo igualara. Un espejo visible, por así decirlo, para copiar para que otros le prestaran atención en lugar de olvidar que estaba allí. Y en su mayor parte había funcionado, la chica invisible se había hecho amiga de la mayoría de sus compañeros de clase en un día. Pero a su alrededor, Mezo sabía que su amiga podía ser más ella misma, sentirse libre de discrepar abiertamente con él y perseguir intereses similares sin quedar mal. A Hagakure todavía le gustaba reír, pero entendió que también le gustaba su tranquilidad. Asimismo, mientras disfrutaba de sus estudios y pasaba tiempo en el interior, sabía que a la chica invisible le encantaba caminar bajo las estrellas y la brisa en su rostro. El cambiador se abrió. Para el mundo, un vestido flotante salió y se cernió sobre el gentil gigante, con las caderas balanceándose un poco más de lo normal. ¿Se ve bien?, preguntó Toru, dando un giro lento para mostrar todos sus ángulos. Quiero decir, no siento que esté demasiado apretado, pero tampoco quiero que se vea flojo, ¿sabes? Mezo no lo sabía, pero miró a su amigo de todos modos. Arriba, abajo, izquierda, derecha. El gentil gigante no pudo encontrar ningún problema con el vestido. Se ve bien, respondió Mezo, breve pero bien intencionado. Por cómo aplaudió a Hagakure, la chica invisible lo había leído bien una vez más. Gracias. La alegría natural de Toru brilló cuando su voz se elevó.
Pero entonces la chica invisible comenzó a moverse inquietamente, las mangas ondulantes del vestido cayeron sueltas. Solo hay una última cosita con la que necesito tu ayuda. No te preocupes, puedes comprobarlo ahora mismo, no hay necesidad de esperar. Mezo se rió entre dientes, ya había oído eso antes. Está bien, ¿qué es? Un transeúnte podría haber pensado que el gentil gigante finalmente había llegado a su último valor, pero sabía que Hagakure lo sabía mejor. En consecuencia, la chica invisible procedió a mostrarle lo que quería. Toma, dijo Toru, levantando la parte delantera de su vestido. Frente a Mezo. A la vista del resto del centro comercial. ¿Qué opinas? Toru preguntó en un tono completamente inocente, no usar bragas se ve mucho menos pervertido que si las usara, ¿verdad? Mezo no dijo una palabra, sus ojos naturales miraban el espacio debajo de la tela levantada. Quiero decir, nadie puede ver nada, agregó Toru, balanceando sus caderas. Si usara bragas, o incluso bombachos, bueno, algún pervertido afortunado podría ver la forma de mí, ya sabes, si hubiera un accidente. Aparentemente satisfecha con su propio razonamiento y la falta de reacción de su acompañante, Toru dejó caer los bordes del vestido que había estado sosteniendo y volvió a esconderse detrás de la cortina del cambiador. Solo otra vez, Mezo levantó un tentáculo y limpió la gota de sangre que casi había goteado de la nariz que le había crecido allí. El gentil gigante finalmente lo admitió para sí mismo. Necesitaba ayuda. Pero, ¿quién en su clase tenía suficiente experiencia con las niñas para brindar ese tipo de ayuda? Más importante aún, ¿debería decirle a Hagakure que había tenido su vista especial activada todo este tiempo? Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.